la idea de la creación que da la religión y si lo que es cómo se crean los pueblos y otros no, sino qué pasa en esta sociedad, cuáles son los motores que van precisamente provocando esto que es la evolución de las sociedades. El positivismo es el primer esfuerzo por construir una teoría orgánica de la sociedad. Y cuando estoy hablando de orgánico, quiere decir ver la sociedad como un todo. Si ustedes piensan en el término orgánico, ¿de dónde viene la idea del orgánico como un todo? ¿De quién? De la biología, ¿sí? De lo que Darwin está planteando. Entonces, la sociedad, para analizar la sociedad, se está recurriendo a los planteamientos de la biología, ¿sí? Ver la sociedad como un organismo. Un organismo donde una de las partes que se afecta todo el organismo. Si nosotros perdemos la vista, nos afecta todo nuestro organismo. Si deja de funcionar el hígado, afecta todo el organismo. Entonces la sociedad es ese organismo integrada con un conjunto de partes y donde cada uno de estas partes tiene una función. Entonces vamos a encontrar dos conceptos asociados: estructura, organización, la sociedad y funciones, ¿sí? Entonces, dos conceptos surgidos de la biología que van a empezar a hacer la práctica aplicadas al funcionamiento de la sociedad. Y otro aspecto importantísimo, el tercero, es el que todos los fenómenos sociales están sujetos a leyes. Entonces, estos tres principios, el ideal sistemático, la teoría orgánica de la sociedad y las leyes, van a ser los principios motores que van a permitir precisamente el surgimiento de las teorías, de todas las teorías que hay. Entonces, ¿cuál es el objetivo del positivismo? Descubrir cuáles son estas leyes invariables que rigen el progreso y la evolución social. ¿Qué es lo que va haciendo que las sociedades vayan evolucionando? Y otro aspecto importante, que es un debate entre la antropología y la sociología, entre la psicología, la antropología y la sociología, es que precede. El individuo determina la sociedad determina el individuo. ¿Cuál es esta relación sociedad-individuo? Entonces, ¿cuáles son las grandes ideas del positivismo? Una, la noción de progreso, y la segunda, que este progreso se va dando por estadios o etapas. ¿Sí? Hay un estadio inferior, hay un estadio que sigue después superior, y el máximo estadio al que va a llegar una sociedad es a la civilización. Entonces, las características, cuando se ve en las grandes ideas del positivismo, es pensar en estas dos nociones que van a regir todos los planteamientos de los autores que van a trabajar. Bueno, esto es siguiendo con lo anterior. Cada época histórica es considerada estadía o fase. Podemos hablar de una estadía del salvajismo, otra de la barbarie, después con Morgan, y a su vez cada etapa, poder dividirla también, podemos hablar de un salvajismo inferior, de un salvajismo medio, de un salvajismo superior, de una barbarie media, inferior y superior. Cada una de estas etapas obviamente va a cumplir con ciertos rasgos para poder decir tal sociedad podemos ubicarla dentro de la etapa del salvajismo medio. Por ejemplo, sociedades que descubrieron el fuego, las podemos clasificar, quedan ubicadas acá. Sociedades que ya se rigen por el sistema de propiedad privada, ya esto es todo un avance dentro de lo que viene siendo el progreso de una sociedad, entonces las tenemos que ubicar en un nivel superior. Hubo una época donde se habló de que la forma de relacionarse entre los hombres y las mujeres era como una especie de poligamia, ¿sí? Donde no había la idea de la unión de un hombre con una mujer, sino era en grupo. Cuando hablamos, no sé si han visto películas, hay una de Ringo Starr, sensacional, el cavernícola. Entonces, ver estas películas donde nos hablan de estos imaginarios de cómo funcionaban las sociedades, ¿no? O otro de cuando surge el descubrimiento del fuego, los que nos hablan de sociedades que van descubriendo algo, y esto algo va provocando, va teniendo un impacto en otros aspectos, hasta llegar a lo que vendría siendo, si en una etapa la poligamia era la forma de organización de la sociedad, después para algunos autores, cuando surge la idea de la propiedad privada,
La poligamia ya no puede funcionar porque sobre quién se heredan los bienes de una gente. Entonces es cuando surge la familia con el ideal, a grandes rasgos, y nada más para que tengan ustedes presente cuáles son los elementos que se van tomando en cuenta para hacer estas clasificaciones. ¿Se acuerdan que veíamos con Linneo la idea de la clasificación? O sea, aquí lo que está haciendo es precisamente tener esta idea. Si tal sociedad cumple con A, con B y con C, está en tal estadio de la evolución. Si no cumple con eso, la bajamos. Si tiene más, la subimos. ¿Sí? Entonces es una clasificación para ubicar cuál es la etapa en la que encontramos las sociedades. Cada etapa se supone que precede a la siguiente. Entonces, otro descubrimiento, por ejemplo, el descubrimiento del arco y la flecha, va a permitir cazar. Y cazar va a permitir contar con alimentos, ya no solamente recolectar o hacerse de un fruto, sino contar con la forma de poder tener carne para vivir. ¿Sí? Entonces, esto lo ubica en otro estadio de la civilización. Pero si además de la caza, una sociedad descubre cómo sembrar, estamos hablando de sociedades que están asegurándose el sustento a través de la agricultura. ¿Sí? Estamos viendo los elementos que van marcando lo que es las fases dentro de la evolución, y cada fase está, se dice, sucesiva y relacionada, sigue cierto orden. Esto era un esquema muy unilineal, ¿sí? Por eso se le habló o se conoció como la evolución unilineal, porque estaba diciendo, esta sociedad cumple con A y B, esta otra cumple con A, B y C, esta otra con A, B, C, D, E, ¿sí? No había posibilidades, que a lo mejor una sociedad nunca descubrió la agricultura, pero llegó a tener sistemas de parentesco muy complejos. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? ¿A un nivel inferior? ¿A un nivel superior? ¿Sí? Esto va a ser una discusión después de Levi-Strauss, donde lo que va a ir más a destacar es la estructura de la vida. ¿Sí? Pero bueno, estamos con el evolucionismo. Cada fase está sometida a ciertas leyes invariables. Esta es la misma. Bueno, cada fase es un ascenso y una mejoría respecto a la otra, y para poder explicar el pasado hay que estar de cara al presente y al futuro. ¿Sí? Curiosamente, en algunas sociedades, nosotros, ¿cómo explicamos el pasado nosotros? Estamos así, ¿el pasado qué es? Lo que quedó atrás. ¿Sí? ¿Y el futuro? Lo que viene. ¿Sí? Lo que viene hacia adelante, ¿no? A ver qué nos depara el futuro, ¿no? Para los mayas esto no es así. El pasado es lo que está de frente, porque es lo que vimos, es lo que pasó, y el futuro es lo que no conocemos. ¿Sí? Entonces esto es interesante en un momento dado de pensar en que aquí explicar el pasado, pues, ¿dónde está el pasado? Bueno, entonces, en esta necesidad de ordenar la evolución de las sociedades, Augusto Comte es uno de los primeros que desde la sociología empieza a proponer lo que vendría siendo un esquema evolutivo asociado a las ideas que gobiernan o desarreglan al mundo. Entonces él habla de 3 estadios, órdenes o estadios: uno teológico, otro metafísico y el positivo. O sea, lo que inundó a la sociedad en su principio fue un estado teológico, donde dominaba esta idea en dioses, con una filosofía que él denomina provisional, o sea, que ser muy inestable. No había un método, era un método inventado, ficticio, y donde la sociedad se regía representativamente a nivel de lo que era un orden militar. A esta etapa de la evolución, con una serie de transformaciones, le siguió otra etapa considerada la metafísica, donde hay una filosofía que ya se está definiendo, ya es transitoria, hay un método abstracto todavía, y es una fase histórica que va a ser de tránsito hacia lo que vendría siendo la última etapa. Acuérdense, estamos hablando siglo XIX, principios del XX, donde son estas ideas las que están rompiendo con toda una serie de esquemas respecto a qué era el hombre, cómo se creaba la sociedad. En la última etapa que él propone como la mejor, podría decir, el ideal de progreso, es la etapa donde el positivismo rige como lo que viene siendo una teoría, con una filosofía que ya es definitiva. Hay un método científico en que todo se recurre a lo que son la experimentación y a lo que es la importancia de las leyes, y la fase histórica responde precisamente a esto que es el desarrollo. Triunfa pues el evolucionismo, donde la piedra angular del evolucionismo es el progreso,
hay importancia pues de esto que viene siendo el carácter histórico de analizar la sociedad, y donde se empieza a ver cuáles son las claves para encontrar esa vida social, y dentro de esto cómo ello responde pues a las necesidades profundas de la sociedad, a la estructura de la sociedad. Hay un método importante que es el método comparativo. Necesitamos, para poder establecer este esquema de la evolución, comparar, porque esta sociedad tiene estas cosas y esta otra no. Para poder clasificar necesitamos comparar y hacer las clasificaciones. Las instituciones y creencias pueden ser sometidas a un análisis científico, y por otra parte se parte de la idea de que lo que una sociedad hace difunde e impacta a otras. Si por ejemplo se llega a creer en un momento dado que Egipto es la cuna de toda la civilización y que de Egipto se difundieron las ideas hacia las demás sociedades para también ellas ir evolucionando, ¿no? Entonces, con esta idea de la difusión para el ideal de sociedad, pues muchas veces se justifica el colonialismo, porque los países que más han progresado pueden difundir sus ideas para ayudar a los países atrasados a que salgan adelante, ¿sí? Entonces la difusión es un elemento importante para poder entender estos desarrollos de adelante. Bueno, ¿cuáles son las obras de factura, podríamos decir, evolucionista en esta época? Sin duda, la obra de Darwin, El origen de las especies. Otro autor, que es también de la filosofía, La ciudad antigua, de Nicolás Bachofen, que es un abogado que empieza a indagar sobre el derecho materno. May, que también es otro abogado que nos habla sobre el derecho antiguo. McLennan, otro abogado que empieza a trabajar sobre el matrimonio primitivo. Taylor, que es el primero que en sí mismo se le reconoce ya con un título de lo que es como antropólogo, que él se enfoca al estudio de la cultura primitiva. Y Edward Morgan, que ya hemos visto es un abogado también, que al hacer su tesis se interesa por la organización social, que estudia a los iroqueses, y donde finalmente va a desarrollar una obra cumbre que se llama La sociedad antigua. Esa obra de la sociedad antigua es donde él desarrolla toda su idea de lo que vienen siendo estas tres etapas, de la etapa del salvajismo, la barbarie y la civilización, y que esa va a ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué elementos hay dentro de ciertos estadios que podemos considerar que corresponden a determinado nombre? Obviamente la obra de Morgan es una cosa así, no la van a leer toda, ahí entra la lectura que está contemplada en lo que les dieron ustedes, que son lecturas antropológicas, una obra donde Bohannan y Glasser hacen una selección de lecturas y donde lo que se van a encontrar son resúmenes o capítulos de las obras de los diferentes autores que vamos a estar viendo aquí, ¿sí? Entonces es un texto bastante amigable, bastante accesible, y creo que está en la biblioteca y creo que les van a sacar copias, entonces va a ser algo que vamos a ver año, ¿no? Bueno, ¿qué aporta Morgan en su obra? Podemos sintetizarlo en tres aspectos muy importantes. Uno, cuando les hablaba yo de la poligamia y después cómo surge la familia monogámica, podemos considerar que uno de los grandes aportes es precisamente ver cómo va cambiando la idea de familia a lo largo del tiempo. Es más, nosotros nos hemos quedado mucho con la idea de la familia en la actualidad, de la familia nuclear, el papá, la mamá y los hijos, que sabemos que también hay asociado otros modelos como es la familia extensa, donde vive el papá, la mamá, los hijos, los sobrinos, una hermana, los hijos de los hijos, los nietos. Esto es una familia extensa. Pero en la actualidad tendríamos que preguntarnos si que ya se está llevando a cabo qué otros tipos de familias nos encontramos. Así, esto es un tipo de familia que muchas veces tendríamos que añadir ya otras formas de organización familiar, ¿sí? Que es importante de destacarlo, ¿no? El decir de qué familias estamos hablando cuando podemos considerar que la misma idea de familia sigue evolucionando, ¿sí? Entonces esto es una gran contribución. Otro aspecto importante de la obra son los estudios que hizo sobre el parentesco y cómo el parentesco responde a reglas precisas, ¿sí? El hecho de pensar en la figura paterna o en la figura materna, en los hijos y en la descendencia, implica relacionarlos con lo que él veía con derechos y obligaciones.
Entonces nosotros estamos acostumbrados a pensar en la familia donde podríamos ver que todo gira en función de la familia paterna. El padre es el que rige todo. Él encontró diferentes tipos de parentesco, donde muchas veces la descendencia y la importancia estaba por el lado materno, no por el lado paterno. Entonces hay una gran complejidad dentro de los estudios de parentesco que se realizó. Y finalmente, otro aspecto importante relacionado con eso que les acabo de decir, es la existencia de sistemas de descendencia unilineal. ¿Hacia qué línea se está delimitando la importancia que cobra la descendencia? ¿Del lado del padre, del lado de la madre? Cuando son los padres, los primos colaterales, los que tienen injerencia, o más que el primo, cuando el hermano cobra una importancia mayor, lo que viene siendo la organización de una sociedad, más que el padre. Para ponerles los esquemitas clásicos de parentesco remiten a un triangulito cuando está representando un hombre y a un circulito cuando representa una mujer, ¿no? Entonces, si hacemos la unión de estos, ponemos una raya con los descendientes, tantos hijos, tantas mujeres. ¿Quién tiene derecho sobre esos hijos? Bueno, pues parecería ser que es el hombre. Sin embargo, muchas veces este hombre, que es el que se casó con esta mujer, no es tanto el derecho que tiene como el hermano de la mujer. El hermano es el que en un momento dado tiene mayor ascendencia sobre los integrantes de los hijos de su hermano. Entonces, para ponerles un caso particular de cómo el sistema de parentesco no era algo que se pudiera entender tomando como modelo de la sociedad occidental, sino que todas las sociedades tenían formas de organizar su parentesco que implicaba obligaciones y deberes, obligaciones y derechos, y términos importantes como era la sucesión, el poder, etc. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante de lo que es el evolucionismo. Sin embargo, como teoría, pues obviamente cae en crisis, en cuestionamientos, en una serie de críticas hacia lo que vienen haciendo sus planteamientos, y que obviamente están muy asociados a estos conceptos de progreso, de orden, que se habían establecido, ¿no? ¿Qué contribuye a ello? Pues obviamente el cambio de la atmósfera histórica, ¿no? Entonces, este modelo ideal de sociedad como era Europa, donde el ideal de progreso era que todas las sociedades tenían que llegar, de repente deja ver sus contradicciones, y las deja ver cuando estamos hablando de ese proletariado, de todos estos movimientos que están cuestionando que ese progreso está favoreciendo solamente a determinados grupos, ¿sí? Entonces tenemos convulsiones sociales, las revoluciones en Rusia, Turquía, Persia, China, brotes en la India, las sublevaciones en las colonias de Alemania, el estallido de la Primera Guerra Mundial, esta idea pues se va desechando y desaparece la preocupación por la historia y se priorizan los cambios sincrónicos. O sea, la historia ya no es el recurso que nos va a tratar, que va a ser importante para explicarnos cómo han llegado a ser las sociedades, ¿sí? Ya no interesa que se han pasado por la etapa del salvajismo, de la barbarie y la civilización, sino ahora lo que se trata de ver es cómo son las sociedades. Entonces esto va a dar paso a que en un momento dado se trate de ver cómo funcionan las sociedades en un momento establecido, bajo lo que les permite mantenerse en equilibrio. Así como son estas sociedades, ¿qué elementos hay en ellas que permite hablar de que las sociedades siguen funcionando, siguen estando en funcionamiento y no se transforman, no decaen, no se ven afectadas por las crisis que se están llevando a cabo? Y esto pues da origen a lo que es una de las corrientes que podemos saber, otra que son muy simultáneas, el particularismo histórico, que surge en Alemania, y bueno, si les digo Alemania, pues ya les menciono quién es el representante importante, es Franz Boas, y surge como una reacción precisamente al positivismo, en contra de lo que es el conocimiento racional, sujeto a leyes. Se considera lo irracionalidad de la historia y se cuestiona sobre todo la idea del progreso histórico. Esto es, si con el evolucionismo podemos hablar de que hay sociedades primitivas, salvajes, y sociedades civilizadas, el particularismo histórico retoma el presupuesto de que todas las sociedades son importantes.
¿sí? Lo que menos le interesa es en qué fase de la evolución se encuentra, ¿sí? Lo que le interesa es cómo se organizan, cómo son, ¿sí? Cuál es su importancia como sociedad, sin emplear lo que vendría siendo estos parámetros para clasificarlos. Lo que importa es su cultura, cómo se organizan. Por eso son sociedades que dicen cada sociedad es lo que es de acuerdo a lo que ha sido su propia historia. Entonces, lo que nos interesa ver es cómo funcionan estas sociedades, cómo son. Por lo tanto, no se basan tanto en una teoría, no están buscando el desarrollo de una teoría. Boas decía que no se podía armar, no estaba en contra de la teoría, pero decía que no podíamos armar un discurso teórico sobre lo que es una sociedad sin antes tener una gran cantidad de material que nos permitiera precisamente poder llegar a establecer teorías. Entonces se quedó haciendo toda una serie de estudios que permitieran arrojar conocimientos sobre la naturaleza subjetiva psicológica que existía como una verdad para cada sociedad. Esto es importante porque en el caso de Morgan hizo trabajo con los iroqueses, pero todo su esquema de lo que viene siendo su obra la basa en la consulta de diferentes fuentes, ¿sí? Él no hizo más allá de los iroqueses trabajo de campo. Todo su sistema de hacer estas tipologías respecto a la evolución de la sociedad la hizo tomando datos de muchas sociedades y las fue ubicando en el escalón. Por ahí habla de los aztecas y los ubica en lo que viene siendo la barbarie media, ¿no? Creo que es la barbarie media, pues que hayan leído a Morgan sabrán dónde lo ubican. Entonces, bueno, esto, y creo que después Marx también retoma ciertas ideas de Morgan, y sobre todo Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado está basado en la obra de Morgan, perdón, ¿sí? Donde lo que él aumenta, la gran diferencia entre la obra de Engels y la de Morgan, es que Engels se va más allá al estudiar el origen precisamente de la propiedad privada como lo que va a transformar por completo a la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a Boas, de la escuela del particularismo histórico, ellos, a diferencia pues de esta información a través de fuentes, Boas es de la idea de la importancia del trabajo de campo. No puedes estudiar una sociedad si no estás ahí, si no convives con ellos y empiezas a recopilar información de sus formas de vida. Accesorio. Toma ciertos elementos, otra vez las culturas son organismos que ya lo hemos visto, y van incluyendo ciertos elementos de la teoría de Oswald Spengler. Como toda cultura tiene un hábito, o sea, una fisonomía, un carácter especial, un carácter particular. Entonces eso es importante de destacar. No podemos llegar a creer que las culturas tiendan a copiar para ser semejante a, sino cada una tiene su propia fisonomía, sus propias características. Toda cultura se expresa en un modo de ser típico del fenómeno, después el sentir de un signo particular. O sea, cada cultura es particular y hay que verla dentro de esta particularidad. Como la conciencia histórica del individuo que es singular y única, también lo es la conciencia histórica cultural. O sea, todas las conciencias de los pueblos son únicas y particulares, porque cada cultura es única. ¿Sí? Estamos viendo la diferencia con Morgan, ¿no? Todas las culturas tienden a llegar a ser lo mismo. Aquí cada cultura es única. No puede existir una ciencia de la historia sin una ciencia para todo, porque la historia no nos permite llegar a conocer eso de acuerdo a la forma en que se ha manejado la historia, no porque no es importante. Hay que tener datos que nos proporciona la ciencia, pero datos de lo que ha existido, no de lo que se cree que puede haber dado origen a una sociedad. Dice que la historia, Boas, argumenta mucho su rechazo a la misma, porque generalmente lo que tenemos es narraciones de gente que muchas veces ni siquiera estuvo ahí, entonces que la historia es como una especie de invención. Entonces, por lo tanto, hay una desconfianza hacia lo que es la historia, porque alguien te dice, no, pues es que de acuerdo a lo que me contó el abuelito de mi papá, o mi papá le contó a no sé qué, el abuelito le contó a mi papá y mi papá me contó a mí,
Entonces dice que ya en eso ya hay una deformación de la historia. Esto en parte tiene razón. Es decir, todos nosotros nos vamos a ver un evento, el registro que vamos a tener de ese evento va a ser distinto, dependiendo del lugar donde estamos ubicados, de lo que nosotros privilegiamos. ¿Sí, no? Vean los periódicos son la misma noticia, se la dan en diferentes perspectivas. ¿Cómo vamos a contar nosotros esa historia a nuestros hijos? Pues es como el teléfono descompuesto, ¿no? Les contamos algo, los hijos después lo van a contar a otros, y total que ya cuando llegó la versión hasta el final, pues ya no tiene nada que ver con lo que se registró al principio. ¿Sí? Entonces ese era tu cuestionamiento respecto a lo que viene siendo la historia. Bueno, estas son cosas más específicas que sacaron, entonces seguimos. El particularismo histórico niega la idea de culturas superiores y sostiene que solo hay culturas diferentes. Entonces no hay culturas que podamos decir van a llegar al progreso y culturas en una etapa del salvajismo. Todas las culturas son únicas, todas las culturas son diferentes y por lo tanto dice, no tiene sentido el comparar. Vamos a comparar quién es mejor o quién es peor. Entonces rechaza el método comparativo, los rígidos esquemas unilineales de la evolución y la idea de que toda sociedad debe pasar por las mismas etapas. El rechazo también a ver de forma inadecuada el proceso como se ha manejado de la difusión, la idea de plantear leyes y la imposibilidad de formular teorías generales de la sociedad o del desarrollo histórico. Entonces es toda la crítica de lo que es el particularismo histórico, que también se le conoce como relativismo cultural, hacia lo que viene siendo la evolución. Para Boas, con esta idea histórico, relativismo cultural, el enfoque de la cultura ideográfico debe ser el enfoque más ideográfico que nomotético. A ver, ¿quién me explica esto? ¿Qué es más ideográfico que nomotético? Pues remarca la particularidad, ¿no? Porque lo nomotético, entiendo, es buscar lo general y lo como intentando enmarcarse otra vez en este evolucionismo unilineal. Entonces lo que entiendo es que remarca esta particularidad de cada cultura, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que más bien la diferencia está entre explicar y comprender, ¿no? Lo nomotético plantearía leyes generales de un fenómeno y lo ideográfico comprender cómo son los procesos de ese fenómeno. El enfoque de la cultura debe ser más ideográfico, más que nomotético. ¿Sí? Pues así las dejo, la vamos a responder. Tiene que ver con lo que se dice. No en función de lo que es cómo se acerca, ¿no? Cuál es la forma de conocimiento. Cada cultura es única y debe ser estudiada en su particularidad, su singularidad. Y cada cultura tiene su propia trayectoria histórica. No podemos explicar una cultura en función de un proceso histórico general. Ojo, tampoco podemos dejar de lado cómo impacta ese proceso social general en una cultura. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es la crítica que hace este particularismo. Franz Boas, él dentro de su formación, él estudió geografía, entonces él estaba muy interesado en lo que vive siendo el ambiente físico y obviamente ve su importancia, algo que no se había en un momento dado considerado anteriormente. Boas habla de cómo el ambiente físico de una cultura influye de alguna manera, ya sea en un sentido limitante o favorable, en el surgimiento de ciertos rasgos específicos. Entonces, esta es una de las grandes aportaciones de Boas que podemos considerar, después va a ser retomado por las escuelas. Todas estas ideas, tanto las de Engels, las de Morgan, como las de Franz Boas, a veces uno las desecha y parecería ser que se perdieron. Sin embargo, cuando uno recurre a las nuevas teorías,
de repente encuentra planteamientos que ya estaban desarrollados anteriormente, tal vez modificados o acomodados, pero que sirvieron para después construir nuevas formas de acercamiento. Dice, el ambiente físico de una cultura influye en un sentido limitante o favorable en el surgimiento de ciertos rasgos específicos. Esa es la segunda parte. Pero no opera como un determinante de modo general. ¿Sí? ¿Qué serían esos rasgos específicos? Por ejemplo, el clima es un rasgo específico. ¿Sí? La altura, y que incluso algunos autores se van hasta ciertas características